7:53, a esta hora es un placer saludar a nuestra ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Ministra, buenos días. Julio, buenos días a todos, un gusto. Ministra, la molesto porque ayer nos dejó muy preocupados Juan Manuel Galán, candidato presidencial y ex senador de la República, por un tema que tengo entendido también usted ha apoyado mucho, y es el de fortalecer la herramienta de la investigación en Colombia por cuenta del ADN que le ha servido tanto al mundo, ese seguimiento a la prueba genética que se hace. Él dice que ese plan de cooperación con Estados Unidos, si no se acabó totalmente, se va a acabar. Yo quisiera preguntarle, ¿usted qué sabe de eso? Sobre todo porque eso estaría en el marco de toda la cooperación que recibimos de Estados Unidos en materia de justicia, y como ahora estamos con matrícula condicional, pues sería bueno analizar cuál es la verdad de lo que nos está pasando. ¿Estamos tan caídos que nos van a quitar ese apoyo? A ver, Julio, mira, el proyecto es un proyecto de ley que es para investigación y para banco de datos. Es bueno decir una cosa, nosotros tenemos banco de datos actualmente, nosotros trabajamos con ADN y trabajamos para el tema incluso de los cotejos de desaparecidos. El proyecto de ley que lleva 3 debates y que lideró el doctor Humberto de la Calle significa entender que el banco de datos tenía una segunda opción, y es hacer un banco de datos para cotejo en investigación y juzgamiento. Y esto llevaba a una serie de disposiciones en el proyecto de ley que fueron aprobadas, ya va en tercer debate hasta donde tengo yo entendido. Y es un proyecto de ley que lideraba el senador Humberto de la Calle y que le apuntaba a que pudiésemos recoger y tener una base de datos para investigación y juzgamiento, aunque ya contábamos con uno en particular, pero en este caso significa avanzar en el tema de una prueba técnica, que es el ADN, para reconocer a los presuntos responsables de los delitos. Y esto tenía una regulación porque, a pesar de que tenemos banco de datos, digamos, la regulación es precaria. Yo creo que en el punto en que está el proyecto de ley es un tema que ya está discutiendo el legislativo, es un tema que significará trabajar con medicina legal, que es la competente. Hasta donde tengo entendido, iba a haber un apoyo en el tema del reactivo por parte de Estados Unidos. La idea, de todos modos, es, y yo creo que hay que esperar que las cosas vuelvan a su sitio natural, porque no hay nada mejor que contar con herramientas tecnológicas y con apoyo de los países vecinos en el tema de todos estos aportes de tecnología, en donde Estados Unidos tiene una gran tradición y una gran trayectoria, y que obviamente estábamos contando con ese apoyo. Yo lo que sé es que el proyecto está en manos del legislativo, depende de lo que pase en las últimas 2 vueltas para saber si se aprueba o no. Correcto. Sí, eso está bien, pero volviendo al tema, porque lo de Estados Unidos no depende incluso de nuestra relación, es una cosa general. Como hemos dicho, hay un recorte de ayuda internacional de Estados Unidos no solo a Colombia, sino a prácticamente todos los países donde Estados Unidos presta colaboración. La pregunta sería, ¿eso que iba a ayudar Estados Unidos con el tema de reactivos, hay cómo reemplazarlo o no? Yo creo que, hay que buscar apoyos tecnológicos, y hay en otros países. Pero yo creo que de todos modos a Estados Unidos en el futuro, yo sé que ahorita están en stand-by en muchas cosas y estamos en stand-by en muchas cosas mientras se definen algunas políticas, podemos mirar si nos sigue apoyando. En el momento, les cuento, entre otras, por ejemplo, USAID se paralizó absolutamente todo lo que teníamos. Hay otras cosas que han sufrido con los recortes económicos en el tema de ayudas, pero en este caso en particular de reactivos, contamos también con que otros países tienen estos reactivos. No hemos entrado en conversaciones mientras no se apruebe el proyecto de ley, pero el tema es que yo sigo teniendo la esperanza de que las conversaciones sirvan para ver también la importancia en términos internacionales, no en términos colombianos, en términos internacionales, de la determinación de autores en investigación,
de una rápida y ágil justicia, que significa que también hay perpetradores que ellos están teniendo en la lista y en la lista incluso de extraditables. Entonces, sobre esta base, yo creo que es importante también mirar que esa relación, pues, si se cierra del todo, causa grandes daños y obviamente en desventaja de la justicia. Ministra, le entendí que además del banco de datos que usted dice le falta más regularización, también Colombia ya tiene y trabaja con el ADN. ¿En qué tipo de casos están trabajando con el ADN? Sí. Trabajamos con ADN incluso para el tema de desaparición. Hacemos cotejo de ADN nuclear y cotejo de ADN mitocondrial. Estamos trabajando con la base de datos de ADN también en tema, por ejemplo, de violencia sexual. Incluso en estos casos hay una secuencia que Medicina Legal la hace desde hace algún tiempo. Lo que pasa es que los reactivos de ADN digamos, tienen que estar muy bien almacenados, tienen que tener una serie de características, pero sobre esta base, digamos, el ADN es una técnica que nosotros utilizamos en investigación hace mucho. Yo cuando estaba en la Fiscalía en los años 2005 a 2010 ya teníamos claramente esta posibilidad, pero lo que nos apoya Estados Unidos también es en las nuevas tecnologías. Incluso hay nuevas técnicas de ADN, y lo digo también por situaciones o institutos como el de Innsbruck. Innsbruck todos los días avanza en términos de determinar, y les recuerdo simplemente el tema de ADN estaba hasta para la adjudicación de patriofilial, es decir, nosotros teníamos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar práctica de pruebas para determinar paternidad. Y esto ha ido evolucionando desde los años 80 hasta hoy, en donde incluso las técnicas han mejorado y no hay nada más importante que tener una técnica 100% segura. Hoy estamos en 99%, cuando empezó estaba en un 60%, 99%, esperamos que sea el 100% algún día, pero sobre esa base la tecnología del ADN es una técnica, realmente es una técnica en donde efectivamente nosotros hemos logrado cotejos en muchas investigaciones y tenemos que apuntarle a todo el espectro de investigación y de juzgamiento, no solamente algunos casos. Y esto requiere recursos, requiere posibilidad de tener laboratorios adecuados, requiere maquinaria adecuada, requiere técnicos especializados y lo que se llama médicos que tienen el contexto de perfil de ADN, genéticos, y esto tiene toda una serie de cosas para poder leer en términos de investigación información que queda recogida en la escena o que queda recogida en las personas que, por ejemplo, son agredidas sexualmente y que puede reconstruir la cadena genética para determinar quién puede ser el presunto perpetrador, y esto en todo, en homicidios, en violencia, etcétera. Entonces, este proyecto de ley es un proyecto de ley al que yo no solamente le apuesto, sino que también pues se ha venido construyendo desde el apoyo de los expertos en este contexto de Estados Unidos. Pero, ministra, ¿este no debería ser un tema más de la Fiscalía? Este tema es un tema de la Fiscalía y la Fiscalía participa en este proyecto de ley. Las mesas que se hicieron desde el año pasado generaban una acción conjunta entre Fiscalía, Medicina Legal, Policía. Obviamente el Ministerio de Justicia como articulador hoy en día pues está muy a la expectativa de esto, pero Julio, yo conociendo el tema de investigación, esta herramienta y contar con una base de datos que yo pueda incluso consultar de manera frecuente, permanente, y que yo pueda nutrir con información que tengo en la escena del crimen o en hechos delictivos, permitiría avanzar mucho más rápido en las investigaciones. Y eso significa agilidad también en las investigaciones, celeridad en las respuestas, restauración a la víctima y obviamente declaratorias de culpabilidad o de inocencia. Porque fíjese cómo el tema del adelanto del ADN también permite desvirtuar participación de X o Y en los hechos. Y hemos visto cómo a través de estas pruebas de ADN, incluso no solo en Estados Unidos, en Europa también, se han revocado condenas
de personas que hace muchos años se dijo que eran los autores y que con la reconstrucción del ADN se da cuenta que participó fue otro perpetrador. Sí. Ministra, cambiando de tema, en las últimas horas se volvió muy polémico el caso de la directriz que emitió la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones advirtiéndole al gobierno, al presidente Gustavo Petro, pues que no puede transmitir piezas de televisión por los canales privados relacionados con la consulta popular, porque ese tipo de propaganda no está permitida según la ley. Y el presidente arremetió anoche en el Consejo de Ministros contra la comisión, diciéndole que los va a denunciar de prevaricato. ¿Qué opinión le merece? A ver, Juan Diego, yo creo que es importante decir varias cosas. El tema de la consulta popular es una herramienta democrática que tiene prevista la Constitución. Desde el punto de vista general, el promover una consulta popular puede provenir del gobierno o puede provenir de los ciudadanos. Técnicamente es una herramienta que lo que genera es caminos democráticos. Yo, como todo en lo jurídico, usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero creo que una prohibición de lanzar una consulta popular no es adecuada. Y no es adecuada porque el tema en particular es que la consulta popular lo que quiere es someter a la decisión mayoritaria y democrática del pueblo una serie de temas que están establecidos en la Constitución Nacional. Entonces, ahí no me es muy clara la definición del Consejo, y lo digo sinceramente, en el sentido de decir qué es lo que está prohibido según ellos, porque la consulta popular yo la puedo generar, y recordemos la consulta popular que hizo Claudia López. ¿Cuánto duró la consulta popular de Claudia López en los medios de comunicación y en las diferentes intervenciones? Y esto lo que lleva es a decir que la consulta popular, siendo un mecanismo que puede ser postulado por cualquiera de esas dos, personas, una persona que es natural o una persona masiva, colectiva, y el gobierno, pues lo que significa también es que usted pueda promover la invitación a que la gente participe en la consulta. ¿Cuánto tiempo llevó esa consulta? ¿Cuánto tiempo llevó la consulta popular por el sí o el no en el tema de paz? ¿Cómo se hizo? Y fijémonos en todos los ejemplos que tenemos en la historia colombiana. Incluso gobiernos anteriores promovieron una particular consulta popular sobre el sí o el no en el tema de paz, y se hizo permanentemente referencia a ello. Entonces, no entiendo mucho la posición del Consejo. Yo creo que es importante analizarlo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista racional. Y entonces, cuando yo veo cuál es la función del Consejo Nacional, pues lo que tengo que decir es cuál es el rango y la competencia que tiene. Y en este caso en particular no encuentro lógico, se lo digo desde mi punto de vista jurídico, con el respeto que me merecen todas las autoridades en Colombia, no me parece lógico que se haga una afirmación genérica de no utilización de medios cuando es un medio que se promueve a través de la invitación a que la ciudadanía genere la votación. Señora ministra, yo no conozco, es muy difícil encontrar un preso que diga que es culpable, todos son inocentes. Naturalmente, por eso hay unos temas que son muy delicados. Este tema de la repatriación de los colombianos en El Salvador y de otros países, pues hay que contrastarla con la esencia de la razón por la cual son capturados. Efectivamente está documentada mucha injusticia en este tema. El presidente Petro ha dicho que hay que mandar a los colombianos, pero eso se quedó ahí, en un mensaje de X. Las familias siguen acudiendo a los medios de comunicación y la desesperación se va sumando. No conozco cuáles son los procesos de esos colombianos, pero pasa igual con personas de Honduras, de Guatemala, especialmente de Centroamérica, bueno, y de otros países, porque el señor Trump está mandando allá a mucha gente. ¿El gobierno de Colombia, señora ministra, tiene en sus planes repatriar a esa gente, sí o no? Bueno, Julio, yo quiero decir dos cosas. El documento
que puede generar inclusive acuerdos de repatriación. Es un documento que pasa por Cancillería y desde ese punto de vista son acuerdos que se hacen entre países. Nosotros tenemos acuerdos de repatriación con muchos países. Entre esas, en enero de este año, se suscribió por el canciller Murillo un documento con El Salvador. Esto significa que hay casos en donde efectivamente la repatriación es posible y hay causales por las cuales la repatriación es posible. Pero eso tiene unos requisitos, y tiene unos requisitos que significa, como por ejemplo en el caso de Ecuador, si yo quiero repatriar colombianos o Ecuador quiere repatriar ecuatorianos que hayan cumplido, en el caso en que hayan delinquido en territorio extranjero, una serie de requisitos, y en este caso parte de la pena que se impone en ese país quedan de todos modos para pagar y seguir pagando la pena en Colombia. Tienen que verificarse que la sentencia del extranjero se cumpla. Hay una cantidad de requisitos en el fondo. La repatriación es un derecho que se adquiere a través de varios de los principios, que significa también la necesidad de que la persona esté cerca de su familia, de que la persona no sea abandonada por el Estado del cual es ciudadano. Y todo eso lo que genera es que nosotros vemos cómo todos los días estamos haciendo repatriaciones de varios países del mundo. Y esto nos lleva a decir que El Salvador tiene un acuerdo. El Salvador tiene un acuerdo firmado por el canciller Murillo, y desde ahí lo que hay que observar, y esto es muy importante, es que un procedimiento no es un procedimiento inmediato. Es un procedimiento que requiere verificación de parte y parte, y esa verificación significa también trabajar sobre la esencia de mirar cuál es la naturaleza del encarcelamiento, porque si el encarcelamiento es con condena, tendrá una serie de requisitos. Si el encarcelamiento hasta ahora está en investigación, pues no se podrá repatriar a esa persona hasta tanto no se asuman ciertos compromisos del Estado. Es que acá el tema del SECOT en El Salvador con esto tiene una preocupación que se la pregunta a usted, incluso más allá de su trabajo como ministra, como experta en el tema. Es que muchas de las personas que son deportadas de Estados Unidos al SECOT no tienen condenas en Estados Unidos, no tienen condenas en El Salvador, y no tienen asesoría legal porque no los dejan ver a los abogados. Entonces son personas que están en un limbo, están detenidos en una cárcel y sin tener condena no saben siquiera cuánta pena tienen que pagar. Es una cosa... Tú tocas un punto muy importante, y el punto es el siguiente. Nadie puede estar en un centro carcelario si no tiene una detención ordenada por un juez o una condena en firme. El hecho de que haya personas que no tienen resuelta su situación y están simplemente porque decidieron trasladarlas a un sitio y mantenerlas en un encierro, eso no solamente es violatorio de los derechos humanos, sino es ilegal a la luz de toda la jurisprudencia de la región, del cono sur, de Europa y de donde quieras ponerla. Normalmente las personas que están en un centro de detención tienen que ser bajo autoridad judicial. Y esto significa revisar que efectivamente esas personas tengan o no una decisión en firme de un juez de cualquier parte del mundo. Y desde ahí, pues yo no me atrevo a afirmar si están o no condenadas, porque no he hecho la investigación, pero sí es importante verificar, y para esa razón también deben las autoridades de cualquier otro país verificar ese hecho. Incluso en Colombia no puede entrar una persona a la cárcel si no es por orden de un juez. Entonces, cuando Félix plantea eso, lo importante también es decir que lo primero sería determinar la condición de la persona que está en un centro carcelario. El recibir a una persona en un centro carcelario, eso no solamente es violación de la Convención Americana, que casi todos nuestros países están suscritos, sino que además también genera la violación de derechos humanos. Entonces, en ese contexto, yo lo que quiero decir categóricamente es que desde el punto de vista jurídico, todas las personas que llegan o son recibidas en centros carcelarios tienen que tener alguna resolución de situación jurídica. Las personas que reciben a esas lo que llamamos nosotros privadas de la libertad, en términos generales, sin una orden de un juez, también pueden estar incursas en violaciones graves, incluso del derecho internacional. Entonces, yo no me atrevería a decir quiénes sí, quiénes no, pero lo que quiero decir es que también en estos casos debe haber verificaciones que incluso están sometidas
a normas internacionales. No es que simplemente a mí se me ocurrió que Pedro no me gusta y yo lo mando para un centro carcelario en cualquier parte del mundo, sino que eso tiene que tener regulación. Ahora, hay documentos que son homologables. Hay documentos como el indictment, que también sirven incluso para solicitar órdenes de extradición. El indictment es un pliego de cargos que en Estados Unidos lo que dice es esta persona es presuntamente responsable y hay pruebas sobre ello. Pero hasta dónde estos temas, dice que uno puede capturar para extradición en esos casos, y el indictment es el comienzo de un proceso en donde ya ha habido una valoración por jueces, en este caso lo que llamamos nosotros jueces de conciencia, en otros casos solamente una decisión jurídica de un juez con profesión judicial, que puede decir que esta persona tiene posibilidad de ser o no responsable de un hecho. Y esto marca la diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto es importante saber las condiciones, la situación, las circunstancias, y para poder hablar de repatriación, que la tenemos con muchos países, también es una garantía en ciertos momentos del proceso para generar, incluso cuando están gravemente enfermos, se repatrian, se traen al país correspondiente para que, si son sus últimos días, muera en su tierra acompañado de su familia. Todas estas condiciones significa que usted tiene que mirar todos estos elementos para poder producir una decisión, y el análisis significa también saber que hay normas de carácter internacional que también obligan a que nadie puede estar en un centro carcelario si no es así. Ministra, hoy también hay mucha expectativa por la decisión de la Corte Constitucional y el veredicto sobre el decreto que sostiene la conmoción interior en el Catatumbo. Basta con que 5 de los 9 magistrados de la Corte Constitucional respalden la ponencia. Las cargas están más o menos 3 que piden que se declare inexequible, 3 que opinan lo contrario y 3 indecisos. El ministro de Defensa y del Interior han dicho que si eso se cae, no puede la fuerza militar hacer lo suyo allí en esta convulsionada zona del Catatumbo. ¿Usted qué cree que pasa si se cae la conmoción? Bueno, Juan Diego, yo primero tengo que decir que creo que se debía haber decretado la conmoción. Para mí es jurídica el decreto de conmoción interior. ¿Eso qué lleva? Que las medidas que se tomaron son necesarias para restablecer el orden público. Nadie puede negar hechos superiores y sobrevinientes que tienen que ser controlados de manera diferente a lo que venía generándose, y eso significa usar el Estado de manera mucho más fuerte, mucho más profunda, mucho más activa, lo que lleva a generar una serie de medidas que están soportadas en los decretos. Si se cae el estado de conmoción, fíjese que nosotros ya como gabinete de ministros y como presidente de la República se firmó un decreto, creo que es la fecha del 23 de abril más o menos, que se terminaba la conmoción interior, pero se prorrogaba el efecto de algunos decretos por la necesidad de tomar medidas adicionales para devolver, obviamente, la tranquilidad a esa zona. Tenemos 64,000 desplazados, tenemos una violencia que ha subido todos los niveles, están utilizando otra vez elementos prohibidos por el derecho internacional como minas, quiebrapatas y demás, están utilizando acciones de perfidia que están claramente prohibidas por el derecho internacional, están tomando a las personas en estado de indefensión y las están asesinando en caso de fuerza pública, como se ha visto. Esto significa que nosotros tenemos que tener la posibilidad de seguir maniobrando con los elementos para restablecer completamente el orden público, pero independientemente para restablecer el Estado de Derecho dentro de ese territorio de Catatumbo. Sin embargo, si se cae la conmoción, pues se lleva de contera todos los decretos que se sacaron dentro del contexto de conmoción interior. Y le voy a dar un ejemplo, por lo menos, de justicia. Justicia, en este caso, consideró que era necesario que el sitio del Catatumbo, donde tenemos uno de los sitios más grandes de cultivos de coca, se evitara la posibilidad de que se preparara o se configurara la cocaína y todas sus sustancias que puedan ser narcotráfico. En este caso en particular, el Ministerio de Justicia dijo: vamos a hacer una restricción mayor de los precursores. Con el Ministerio de Minas tomamos unas decisiones
y esto significa que hay una restricción mayor en ese departamento, en esos dos departamentos, en donde efectivamente se quería evitar que se produjese un alza en el tema de narcotráfico y de constitución de estas sustancias. Si esto se cae, el control, obviamente, en este contexto, pues baja el nivel y una zona que está hasta ahora ya semicontrolada por este grupo criminal, pues puede generar mucho más narcotráfico que el que inicialmente se está generando. Y lo digo solamente en el tema del decreto del Ministerio de Justicia, en donde incluso con el Ministerio de Minas se han cerrado estaciones de servicio de gasolina que no tenían justificación para estar vendiendo la gasolina en el litraje en que se estaba haciendo. Y esto lleva a dos cosas claras, y yo lo digo, Juan Diego, porque es importante decirlo. La conmoción interior no es un capricho. La conmoción interior significa, como lo dijo también la Procuraduría, que hay razones de peso para declarar una conmoción interior. Yo espero que lo miren en esa diversidad que usted ha mencionado, 3, 3 y 3, porque las decisiones judiciales siempre pasan por ese tamiz, ¿no? Mayoría gana, y sobre esos supuestos incluso los salvamentos de voto pues no tienen ningún efecto práctico, aunque sí un efecto material y sustancial muy importante. Yo aspiro que todos estos elementos sean valorados. Yo sí creo que la conmoción interior debía haberse decretado como se decretó. Soy convencida, así genere una serie de especulaciones que si no era con conmoción interior no podíamos, y fíjense que todavía aún con conmoción interior decretada estamos apenas sacando nuevamente la cabeza en el tema del Catatumbo. Tenemos que retornar la gente, tenemos que garantizarle seguridad a la gente, y eso no se puede hacer con medidas ordinarias porque se desbordó. Imagínense lo que es 64,000 personas desplazadas, se desbordó el orden que estaba establecido para esos departamentos y esos municipios. Y yo creo que la conmoción interior pues es un tema en donde no se había decretado en estos tiempos. Era un recurso muy, muy usado en otros tiempos cuando se llamaba estado de sitio, pero hoy es una medida excepcional, y tan conscientes somos de que es excepcional que precisamente por eso el decreto generó el levantamiento, aunque la aceptación de que los decretos tienen que seguir rigiendo por un tiempo más. Ella es Ángela María Buitrago, nuestra ministra de Justicia, que hoy nos ha dado muchísimas noticias. Ministra, feliz mañana y gracias por atendernos. Gracias, Julio, y lo que más me gusta oírte decir es nuestra ministra de Justicia. Muchas gracias. Claro que sí. Todos. Claro que sí, Alberto, es nuestra, mía, suya, de todos, pila. Claro.